Libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5 al versículo 11. Y vamos a compartir esta porción de la palabra del Señor. 2 de Timoteo, capítulo 4, de versículo 5 hasta el versículo 11. Si nos ponemos de pie para la lectura de la palabra del Señor como un acto de reverencia a la Biblia, dice así la palabra del Señor: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Amén. Pueden tomar asiento. Juan Marcos. Bueno, para los lectores de la Biblia, saben que esta porción de 2 de Timoteo es el discurso póstumo del apóstol Pablo. Pablo ya hizo toda su pega, escribió todas sus epístolas, más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por él. Una persona extremadamente educada. O sea, Pablo en este tiempo tendría como 3 PhD, dos postdoctorados en diferentes universidades. Ese era el nivel que tenía el apóstol Pablo. Y siendo de una familia extremadamente adinerada, pensemos que tenía la ciudadanía romana. En ese tiempo tener la ciudadanía romana significaba mucha plata, mucha plata. O ser un héroe nacional, que el César le hubiera regalado la ciudadanía. Pero era un hombre espectacular. Y cuando uno ve al apóstol entonces terminando su vida, lo encontramos entonces sintiendo que hizo su pega, que lo hizo bien y que realmente fue un hombre exitoso. Él se sentía que había cumplido el propósito del Señor. Pero cuando uno lo ve, ¿dónde termina? Termina en una mazmorra en Roma, escoltado por soldados, pasando bastante frío, porque aquí declara el libro de 2 de Timoteo que tiene necesidad de ropa de abrigo, lo está pasando mal. En las palabras del apóstol se deja ver una sensación de bastante tristeza, de depresión, porque grandes amigos, compañeros de batalla lo han abandonado. Él dice: me abandonaron, se fueron, me dejaron solo. Le queda el consuelo de que hay uno que está con él, que es Lucas. Gracias a Dios, este hombre bastante preparado, era médico de profesión, según el nivel de medicina que tendríamos en el siglo I. No sé cuánto sabría, pero algo lo ayudaba, lo apoyaba. Pero uno ve a un hombre que salió de el jet set de Israel, súper adinerado, con una gran condición económica, respetado por todo el mundo, un rabino al cual todos le hacían reverencia cuando pasaba, y lo vemos al final. Y al final vemos a Pablo entonces en una mazmorra, consciente que pronto lo van a decapitar, porque por supuesto él no es de la plebe, él es romano. Y los romanos por supuesto no mueren como cualquiera, los romanos mueren dignamente, decapitados, se les corta su cabecita. Entonces era un privilegio morir de esa manera, porque no moría como el resto de la gente. No iba a ser crucificado ni iba a ser maltratado. Pablo iba a morir como un grande, decapitado. Y el Señor ya le había revelado que le quedaba poco tiempo. Entonces, en esta circunstancia, él hace todo un discurso para los pastores jóvenes, particularmente para Timoteo, y en ese discurso está lo que acabamos de leer, donde él le cuenta su situación, le cuenta lo que está viviendo, le cuenta sus tristezas, le pide que le mande ropa, que le mande libros, porque necesita leer, y especialmente los rollos, dice, entendiendo que los rollos son la palabra del Señor, los pergaminos que tenían el texto sagrado, particularmente la Torá, y que tenía que ver con los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que eran muy importantes para cualquier judío. Entonces él está en esa situación. Y en esa situación, dentro de toda esta declaración, él manda una solicitud que es a la cual yo me voy a referir. Y la solicitud dice: tráeme a Marcos, porque me es útil para la obra del ministerio.
¿Por qué es tan novedoso que diga tráeme a Marcos? Bueno, para entender lo novedoso, porque yo le aseguro que cuando Timoteo habló con Marcos y le mandó un WhatsApp y le dice, oye Marcos, ¿sabes que me llegó una carta del apóstol Pablo y dice que vayas a verlo? Yo estoy seguro que Marcos le mandó de inmediato un WhatsApp, le dijo, ¿estás seguro? ¿No te habrás equivocado? Revisa bien los mails porque yo creo que te equivocaste, amigo. ¿Y sabe por qué Marco tenía tanta duda? Por la historia que ellos tuvieron. ¿Cómo es la historia de Marcos? Marcos es un niñito, iba a decir un niñito fifí, pero sonaría feo, sería como hacerle bullying a Marcos. Pero era un niñito de platita, un niñito de buena condición económica. Él pertenecía a una familia adinerada. De hecho, su mamá, María, es muy probable, según los estudios de los expertos en texto bíblico, que fuera como la dueña de casa del lugar donde se reunía la iglesia. Es decir, cuando nosotros encontramos en Jerusalén una casa enorme que tiene un auditorio para reunir a muchas personas, donde se reunían los creyentes, era la casa de Marcos o de Juan Marcos, como dicen los expertos aquí. Esta casa enorme era la iglesia en Jerusalén. Ahí se reunían los hermanos. Cuando Pedro es liberado de la cárcel, va ahí a encontrarse. Cuando los apóstoles se esconden de la persecución, están ahí. Cuando es muy probable cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo, en esto que se llama el aposento alto, el lugar especial, esa es la casa de Juan Marcos. Una casa grande, tremenda propiedad, con muchos servidores. ¿Se acuerda que cuando Pedro es liberado viene y hay una sierva que le sabe abrir? Esa es la casa de Juan Marcos. Casa importante, casa grande. Entonces este muchachín no creció en medio de la carencia, él crece en medio de la abundancia. Él pertenece a una familia importante, reconocida. Conoce a todos los apóstoles. Siendo bastante joven, él tiene relación con todas las cabezas de la iglesia cristiana. Es una persona muy importante. Entonces cuando pasa esto, viene el Señor, hace su ministerio, el Señor es recibido arriba, luego vienen los discípulos, viene Pablo, viene Bernabé, vienen los grandes líderes de la iglesia. Entonces él es parte de eso. ¿Por qué? Porque su mamá era de las mujeres que abrieron puerta a la obra de Dios. Qué interesante. En un tiempo donde se habla tanto de la mujer, sabe que la Biblia del Nuevo Testamento está llena de expresiones donde la mujer tiene una participación preponderante en el desarrollo de la obra del Señor. Tanto que hablan que el cristianismo es machista, eso en el Nuevo Testamento no tiene ningún acervo, no tiene ninguna realidad. Las mujeres participaban permanentemente en el ministerio de Cristo. Las mujeres las que sostenían al Señor, yo siempre lo repito para que las mujeres digan amén, ellas eran las que sostenían el ministerio de Cristo, las que le compraban los ternos con esta cosita aquí a Jesús, eran las mujeres, por supuesto. Las cosas que uno hace por la esposa, mira la cuestión que ando trayendo aquí. Pero bueno, hermanos, uno tiene que llevar la vida. Entonces, mire, las que sostenían, dice el ministerio de Jesús, eran las mujeres. Las mujeres eran, por supuesto, las que ayudaban al Señor, se preocupaban de su ropa, de su alimentación. Ellas lo sostenían. Y por supuesto, ¿dónde se reunían la gente en Jerusalén? En la casa de María, la madre de Marcos. Jesús asciende al cielo, se inicia el trabajo, ministerial. Y cuando pasa esto, entonces, Marcos tenía una cosa particular. Había un personaje importante de la iglesia primitiva que se llamaba Bernabé. Y este personaje era importante, tan importante entre los discípulos que cuando comienza a crecer la iglesia, al primero que echa mano para ir a ver lo que pasa con las iglesias gentiles es a Bernabé. Hay una iglesia, que es la iglesia de Antioquía, que comienza a crecer y crece más que la iglesia de Jerusalén. Entonces los hermanos de Jerusalén quieren saber qué está pasando allá. Y no haya nada mejor que encontrar entre todos los líderes de Jerusalén un personaje importante, respetado y que tuviera acervo entre la gente. Y dicen, Bernabé, hay que mandar a Bernabé. Y Bernabé va a ver y comienza a crecer el evangelio ya no solo entre los judíos, sino entre todos los creyentes. Por lo tanto, Bernabé es líder, es importante. Y Marcos es primo de Bernabé. Crece la iglesia avanza, se desarrolla, se instala una tremenda iglesia y a partir de esta iglesia comienza a predicarse el evangelio a los gentiles y comienzan a convertirse en miles y miles de personas. ¿Qué es lo que sucede en ese momento entonces? Acontece que se forman grupos misioneros. Y el primer par de personajes misioneros, que eran los top 10 del evangelio en ese tiempo,
ustedes entenderán quiénes son. Primero Bernabé, porque era el conocido. Y Bernabé como que invita a alguien que es su amigo, su yunta. Y ese es Pablo de Tarso, o el apóstol Pablo. Y estos dos personajes forman entonces un equipo misionero para ir a trabajar. El libro de Hechos, capítulo 12, versículo 25, si nos puede ayudar la Danita ahí, 12:25, nos encontramos con este suceso. Dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hacen un trabajo misionero. ¿Quiénes son los titulares? Por supuesto, Bernabé y Pablo. Pero Bernabé le dice a Pablo, Pablo, ¿te puedo pedir un favor? Sí, dime nomás. Yo siempre pienso que cuando Pablo respondía con el ceño fruncido. Sí, ya, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Siento que Pablo no tenía mucha paciencia. Entonces dice, sabes que yo tengo mi primo que cabro joven, simpático, me gustaría llevarlo, ¿me permite llevarlo? Y yo pienso que regañadiente Pablo dijo, bueno, ya, está bien, si tú dices que nos va a servir, vamos. Entonces es Bernabé el que trae a Marco, Bernabé lo trae. Y comienzan a trabajar juntos. Pero estamos hablando, hermano, que no sé, si tuviéramos un tenista amateur aquí, entonces viene Djokovic con Nadal y dice, vamos a hacer una gira por el mundo, Juanito Pérez de Talca, ¿tú quieres ir con nosotros? Era una locura para él, por supuesto, porque era lo mejor de lo mejor que había en la iglesia. Y ellos comienzan entonces a desarrollar este trabajo misionero. Capítulo 13, versículo 5 del libro de Hechos nos narra cómo se inicia este trabajo, un trabajo que por supuesto es súper importante. Capítulo 13, versículo 5. Ahí va a aparecer en nuestra pantalla electrónica. Diga amén. Eso. Capítulo 13, versículo 5. Ese es. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios a las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Quién iba de ayudante? Juan. ¿Quién eran los titulares? Pablo y Bernabé. Entonces, estos hombres eran hombres de guerra. No eran para quedarse una eternidad. Ellos iban a un lugar, predicaban. De repente los perseguían, los trataban mal. De repente, incluso dice la Biblia que muchas veces fueron agredidos cuando estaban predicando, los sacaban empujones de la sinagoga. Y por supuesto Marcos, jovencito, estaba como medio asustado. ¿Cómo piensa Marcos? Él se da cuenta que el trabajo misionero no es fácil, no es sencillo. Él pensaba que iba a ser más entretenido, que las multitudes se iban a postrar ahí en el pasto y Pablo, puesto en pie, se iba a poner a predicar y todos le iban a hacer reverencia. Y Pablo iba a decir, ando también con mi ayudante Juan Marco, que está aquí, y él iba a hacer también reverencia. Pero eso nunca pasó. Ellos trabajaban, iban a un lugar, predicaban. Juan Marco le decían, oye, ¿y la túnica que te mandé a lavar, la lavaste? Y después me planchaste la camisa. Entonces Juan Marco andaba como de ayudante, no era cómodo su trabajo. Y pasaban de un lugar a otro. Mire, la Biblia describe que pasaron por un montón de partes. De Seleucia se fueron a Chipre, de Chipre a Salamina. Y así siguieron avanzando. ¿Qué pasó con este pobre Juan Marco? Llegó un momento que dijo, no, es mucho trabajo, es mucho esfuerzo. Yo amo al Señor, pero no para tanto. Y más encima Pablo es tan exigente. Ya, mañana a las 4 de la mañana salimos a caminar. Pablo, pero no sé, así, ¿qué cuesta que nos vayamos a las 8? No, a las 4 y a las 4. Y Pablo, por supuesto, no iba a torcer la mano. Si él decía que era a las 4, era a las 4. Me imagino Pablo un tipo súper intransigente. Me lo imagino súper cuadrado. Me lo imagino un hombre totalmente, digamos, absolutamente dedicado a la obra y con un tipo así casi de fanatismo en la rigurosidad. Así me imagino a Pablo, y puedo estar equivocado, pero a la luz de lo que muestra la palabra, Pablo era un hombre de palabra. Pablo era un hombre sumamente comprometido. Estaba dispuesto a todo. Si tenía que sufrir, sufría. Si lo golpeaban, le daba lo mismo. Muchas veces lo apedrearon. Una vez lo dejaron tan apedreado que lo dejaron tirado porque pensaron, ya, lo matamos a tantas. Y después de harto rato como despertó y comenzó a quejarse y siguió su trabajo misionero. Ese era Pablo. Y resulta que este muchachito, que fue criado entre algodones, que le servían la comida, que lo ayudaban a bañarse, que las chiquillas lo abanicaban, resulta que ahora está con el peor de los misioneros de su tiempo. Entonces es comprensible que en algún momento, mucho trabajo. ¿Y qué sucede? Sucede, según el libro de Hechos, capítulo 15, versículos 37 y 38, que se produce un problema. Y lo vamos a mirar en la palabra. 37 y 38, primero el 37, Danita.
Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Cuándo quería llevarlo? En su segundo viaje misionero. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema que se produce entre Pablo y Bernabé? Cuando Marco tiene tanta pega y está tan agotado y está tan molesto, ¿sabe lo que hace? Se vuelve para la casa. Dice, no, ya es suficiente, me voy para la casa. No sigo con ustedes, no, es mucho trabajo, no aguanto el ritmo de ustedes. Entonces Bernabé trata de convencerlo, pero Juan dice, no, primo, yo me voy porque no puedo seguir al ritmo de ustedes. Y se vuelve. Y sabe, esa actitud de retroceder, Pablo no se lo perdona jamás. Entonces, ¿qué es lo que está aquí? Aquí está el inicio del segundo viaje misionero. Entonces dice, vamos a ir a otro viaje misionero. Y Pablo dice, ya, pues hagamos otro viaje misionero, no hay ningún problema. Y Bernabé dice, ¿te puedo pedir un favor? No, por favor, otra vez no. Pero si no he dicho nada, es que ya sé lo que me vas a decir. Ya dilo. Llevemos a Juan Marcos. Y Pablo le dice, no es. Y aquí está el texto. 37, para poder entender el contexto. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Siguiente, gracias Daniela. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo le pone una cruz. Voy con cualquiera. ¿Con ese cabrito primo tuyo? Jamás. Ni me hables de él. No quiero saber nada de él. Si él no quiere sacrificarse, si no quiere levantarse temprano, si no le gusta la oración, si no le gusta la cadena de oración, si no le gusta estudiar la Torá, si no le gusta estudiar los escritos y hacer las oraciones matutinas y a mediodía y a la tarde, no. Con ese tipo de personas yo no voy a ninguna parte. Y por supuesto, eran amigos. En realidad el ejemplo de Djokovic con Nadal no era muy bueno porque tiene que haber sido los chilenos, González con Masú, así, porque eran yuntas los dos. Entonces, resulta que estos grandes amigos terminan rompiendo su relación por culpa de Juan Marcos. Bernabé amaba a su primo, quería integrarlo a la obra, quería que lo consideraran también que fuera parte del trabajo ministerial. Y Pablo, por supuesto, le dice, somos amigos, pero tu primo no me sirve. Por lo tanto, se separan. Cuando pasa esto, hermanos, uno piensa en la vida y en la forma como Pablo observa el trabajo de la obra del Señor. Y uno dice, desde aquí para adelante, Marcos no tiene ni una oportunidad. Nunca más va a poder trabajar al lado del apóstol. No, pues si uno conoce cómo es Pablo. Pablo es de una línea y por supuesto Pablo nunca más va a aflojar la posibilidad de que Juan Marcos haga algo con él. Es probable que él haga un ministerio con otras personas. Y de hecho nosotros encontramos en la Biblia que al no encontrar eco en Pablo, Marcos, que conocía a todos los apóstoles, entonces de repente dice, Pedro dice, voy a hacer un viaje, no sé, pues a Corintio, a ver a los hermanos. Y Pedro, ¿puedo ir contigo? Claro, hijo, vamos. ¿Y sabe lo que sucede? Marcos termina metiéndose bajo el alero apostólico del apóstol Pedro y comienza a acompañarlo para todos lados. Entonces, cuando nosotros encontramos el Evangelio de Marcos, que es algo que están estudiando nuestros alumnos, cuando encontramos el Evangelio de Marcos, cada vez que usted abra la Biblia en el Evangelio de Marcos, usted debe saber que lo que está leyendo no es en sí el Evangelio de Marcos, es el Evangelio visto por los ojos del apóstol Pedro. Porque lo que hace Marcos es llevar al escrito lo que Pedro le dice. Y se convierte en su discípulo, va para todos lados, lo acompaña. Y es tan notable que incluso Pedro cuando habla de él, habla con un lenguaje tan amoroso. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 13, tiene una expresión que es notable, como lo trata el apóstol Pedro a este joven que según Pablo no servía para nada. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Pedro lo trata, Marcos, mi chiquillo, el que está conmigo, el que me sirve, el que me acompaña. Pero no está con Pablo. Porque Pablo dice, ¿con gente así? No. Chao, no aguante conmigo. Entonces, hermanos, cuando uno mira esto, por eso es tan novedoso lo que dice la carta póstuma del apóstol Pablo. Porque cuando uno mira esto, uno puede pensar, Pablo rencoroso, parece que ahí le faltaba un poco. Porque está bien, pues si era joven, ¿cómo no se iba a debilitar de repente? Si los jóvenes también se fatigan y se cansan, eso lo dice hasta la Biblia, pues.
¿Cómo no puede entender si él es un conocedor de la Torá que los jóvenes se debilitan? ¿Cómo no puede ser un poco más misericordioso? Pero Pablo dice, no. Si no va al ritmo que debe ir, no. Entonces, yo siento, hermano, que esta situación que se muestra en la palabra del Señor, a nosotros debe darnos un mensaje en este tiempo. ¿Acaso Pablo le tiene mala voluntad a Marcos? Tengo la absoluta certeza, a la luz de lo que dice la Biblia, que lo único que quería el apóstol Pablo es que este Juan Marcos se convirtiera en el mejor de todos los evangelistas, en el mejor misionero, en el mejor líder, en el mejor pastor. Pero el hombre no le dio la medida. Y frente a eso, por supuesto, el apóstol Pablo no iba a bajar el estándar. Pablo no iba a decir, ya por último, ya todos nos levantamos a orar a las 7, pero Juan Marcos es regalón, así que déjenlo que se levante a las 9. No, eso no iba a pasar. Si todos nos levantamos a las 5, él también se levanta a las 5. Es que mi mamá siempre me lleva el desayuno a las 7 y después lloro. No. Aquí, amigo, estás conmigo y aquí marchas al ritmo de todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tenemos actualmente? ¿Cuál es nuestra percepción de la vida? ¿Cómo nosotros enfrentamos las realidades? ¿Cómo vemos nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros, tratando de ayudar a nuestros hijos o a nuestros nietos, a quien sea, tratamos de facilitarle un poco la cosa? O incluso de repente con los hermanos. No, es que hay que entender el hermano, sin realidad. El hermano es así. Sabe que uno puede ser comprensivo con muchas cosas, pero cuando alguien está fuera del contexto de la palabra, no hay espacio para comprensión. Entonces, si usted me pide que yo sea misericordioso, lo puedo ser todo el mundo, porque Dios ha sido muy, muy misericordioso conmigo. Pero si alguna persona que es miembro de nuestra iglesia quiere vivir una vida lejos de los parámetros de la palabra, yo no puedo ser comprensivo porque no depende de mí, depende de la palabra. Y yo esperaba aquí un amén enorme, pero no salió el amén. ¿Sabe? La Biblia entera, hermanos, la Biblia entera nos muestra la necesidad de esforzarnos. La Biblia entera nos muestra la necesidad de ponerle energía. La Biblia entera nos muestra la necesidad de que nosotros pongamos lo mejor de nosotros al servicio de la obra del Señor. Dios no va a esperar más de lo que somos, hermanos. Si a lo mejor nosotros a veces tenemos algunas carencias en nuestra forma, en nuestro pensamiento, en nuestra capacidad, en nuestro carácter, en lo que sea, y el Señor conoce esas limitaciones, pero Dios sabe cuánto podemos. Entonces, lo que yo no puedo hacer con el Señor es mentirle a Dios respecto a lo que puedo hacer, porque Dios sabe todo cuánto puedo, sabe cuánto me estoy esforzando, y sabe cuando realmente yo digo, no, Señor, 45 segundos, pero no puedo, no me da, pues Señor, sí me pegó mucho, y me dolieron los combos que me dio, porque parece mujer, pero no pega como mujer, pega como hombre. Así que me bajé del cuadrilátero y le dije, me rindo. Pero ¿sabes lo notable? Que igual se paró adelante, igual hizo empeño. Eso es lo notable. Lo notable no es que la vio y salió corriendo, no. Igual puso la cara, igual puso el rostro, igual recibió. Esas aberraciones que se están produciendo en este mundo. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuál es nuestra actitud respecto a mi vida, respecto a mi familia, respecto a la obra de Dios, respecto a los desafíos que Dios pone delante mío? ¿Cuál es mi actitud frente a la enfermedad que tengo? ¿Cuál es mi actitud respecto al problema que tengo? ¿Cuál es mi actitud respecto al hijo rebelde que tengo? ¿Cuál es mi actitud? ¿Me rindo, bajo los brazos, me dejo estar, me voy para la casa porque no soy capaz de hacerlo? ¿O le digo, Señor, con tu ayuda tengo que salir hacia adelante? Y frente a esta palabra yo tengo como pastor, tengo que tomar la posición de traerlas para ustedes y explicar la sensación que me deja esta palabra. ¿Quieres algo? Lucha por ello. ¿A cuántos le dijeron no la primera vez la señora? ¿A cuántos aquí? Varios que le dijeron no levante la mano, no es necesario. ¿Quieres algo? Lucha por ello, por supuesto. No busquemos la comodidad, hermano. Si usted es miembro de esta iglesia, ¿está usted en la cadena de oración? Permíteme que se lo pregunte. Y usted responde en su corazón, no tiene para qué responderme a mí. Pero si usted está en esta iglesia, los días martes tenemos cadena de oración. Desde las 0 horas del día martes hasta las 24 horas. Pastores, que no sabía. Ok, hoy día sabe. Entonces, cuando usted salga de aquí y diga, pastora, ¿quién va a estar a cargo? Nuestra hermana secretaria, ¿me puede anotar?
es que ¿para qué, pues, pastor? Si de 5 a 6, que es la hora que oro yo, hay 3 hermanos. No importa, súmese también, pues. Pero haga el esfuerzo, métase en el trabajo, póngale el hombro, no se relaje. ¿Sabe por qué? Porque estamos en un tiempo donde necesitamos clamar al Señor, necesitamos orar. Yo tuve una linda reunión con las hermanas acá el otro día. Estaban las hermanas reunidas orando. Y aprovechaba de decirle a ellos, se lo digo a todos ahora que están presentes. A veces uno está terminando un sermón, está tratando que la gente se salve. Y uno observa que algunos están preocupados de muchas cosas. ¿Sabe? Vaya al baño durante el cántico. Si hay una urgencia hay que ir. Pero no salga a buscar algo al auto justo cuando yo estoy diciendo, ¿alguien necesita a Jesús en su corazón? Por favor, no lo haga. ¿Sabe por qué? Porque tengo que enseñarle esto. Ese momento es un momento de lucha espiritual enorme. Enorme. Porque hay personas que necesitan al Señor y están ahí en la batalla. Porque nosotros, desde el punto de vista de creyente, creemos que hay luchas espirituales. Dios quiere que la gente venga y camine con Él, y el enemigo le pone 1000 razones. Y a veces la persona está en la duda. Si usted lo distrae, evidentemente, no lo voy a hacer, aunque tiene una tremenda necesidad. Entonces, ustedes como iglesia que conocen la palabra, ustedes saben que cuando comenzamos a llamar gente a que se acerque al Señor, es un tiempo que comenzó la batalla. Me pongo la coraza, agarro mi espada, inclino mi rostro. Qué lindo, el otro día vi a mi hermano Héctor que pasó a orar con una persona. Qué lindo eso, hermano, que los hermanos tengan este discernimiento del Señor y que se metan en la pega. Mi pastor está orando para que la gente acepte al Señor. Voy a orar con esa persona que está delante, lo abrazo, le digo, hermano, ¿tú quieres aceptar a Jesús? Eso es lo que debe hacer la iglesia. Pero hay que meterse en el trabajo. Queremos algo, luchemos por eso. No nos quedemos de brazos cruzados, no andemos, iba a decir paviando, pero sonaría feo. No andemos distraídos, hermano. Hagamos las cosas de Dios como corresponde. Entonces uno dice, ¿será que Pablo tenía respaldo moral para exigirle a los demás? Ay, discúlpeme. O sea, cuando Pablo decía, oremos, él había orado 3 horas ya antes. Y cuando alguno en el libro de Corintios, Pablo da un montón de enseñanzas sobre el Espíritu Santo. Entonces entró la murmuración, que es un espíritu del diablo que hay en la iglesia. La murmuración es el espíritu del diablo, porque lo que hace es destruir, dañar la obra del Señor. Entonces mire lo que hace en la iglesia de Corinto. Cuando Pablo manda esta carta, entonces, y quiere hablar sobre el tema espiritual, dice, claro, ¿sí qué va a decir Pablo? Si él es más carnal, él ni habla en lenguas como nosotros. Él no es espiritual. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no olvidemos eso, porque eso creemos nosotros, que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice, anota esto, hablo en lengua más que todos ustedes. Entonces alguien puede decir, sí, él se defiende porque él es Pablo. No, hermano, en nuestro concepto teológico, Pablo no está escribiendo por cuenta de él. Pablo está escribiendo lo que el Espíritu le dice que escriba. A lo mejor Pablo jamás hubiera dicho, oye, yo hablo más que todos ustedes. Jamás lo hubiera dicho como persona. Pero como está inspirado por el Espíritu Santo dice, Pablo, pon esto. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes. Pero cuando estoy con mis hermanos, cuando estoy predicando, cuando estoy haciendo la obra del Señor, prefiero hablar siempre en el idioma de ellos, en vez de hablar 1000 palabras que nadie entienda, por amor a ellos. Por amor a ellos. Entonces, cuando Pablo le exige a Marco esfuerzo, trabajo, levantarse temprano, orar mucho, buscar en la Torah, estudiar, prepararse, ¿tiene respaldo para hacerlo? 1000 veces tiene respaldo. Y es una cosa que a veces nos cuesta. No, solo lo digo con una actitud didáctica. Fui a buscar unas mesas a una iglesia y me entregaron las mesitas, que las tenemos por aquí, hay que devolverlas. Y me dice la encargada, la administradora del templo, me dice, pastor, ¿y quién va a cargar las mesas? Me dijo, su ayudante. Yo le dije, ¿están trabajando mi ayudante? Y yo lo entiendo, porque en la costumbre de esa congregación, que yo la hallo muy respetable, los pastores generalmente no hacen ningún trabajo que sea pesado, físico, no lo hacen, porque no es la costumbre, no es la forma. No, el ministro tiene que dedicarse a orar, a buscar al Señor,
hay diáconos, y como tienen iglesias grandes, pueden darse el lujo de tener mucha gente que hace el trabajo físico. Pero ella estaba impresionada, pero pastor, ¿y la va a cargar usted? Y le digo, pero si tengo todavía fuerza para cargar una mesa, que se hace problema, no me hago drama. Y de hecho, todos mis hermanos van a estar trabajando full. Pero ¿sabe? Lo que no puede ser es que yo le pida a usted que cargue las mesas y que yo esté de brazo cruzado, de pierna encima, viendo televisión. Eso no puede ser. No por lo menos como nosotros entendemos la obra del Señor. Porque si usted está allá, yo tengo que estar acá haciendo algo. La pastora Inés no estaba ayer de pierna encima mirando, no, ella estaba trabajando como todo el mundo. Eso significa, hermano, tener respaldo moral para pedirle a los demás que también se esfuercen. Entonces, en una iglesia donde todos necesitamos sumarnos porque el proyecto es enorme, esta palabra nos hace súper bien. ¿Quieres algo? Pelea por ello. ¿Quieres algo? Lucha por ello. No te bajones al primer no. No te desanimes por la primera prueba que te fue mal. Te fue mal en el primer examen, tienes que irte bien en el segundo. Y bueno, los que no han dado ningún examen, den el examen los alumnos, por favor, los que están aquí, están atrasados algunos con su examen. Hermanos, estamos en un tiempo donde hay que esforzarse y hay que enseñarle a nuestros hijos a esforzarse. Aunque las mamás se quejen, a los hijos también les hace bien perder a veces. Mi esposa se indignaba cuando corríamos con el Cristian y yo a veces en 2 carreras de un arbolito al otro lo hacía perder y el Cristian lloraba y se limpiaba los ojos. Papá, corramos otra vez, me decía. Y me decía, déjalo ganar. Pero a veces le hace bien perder a los cabros chicos. ¿Sabe por qué? Porque van a haber hartos momentos en que van a perder en la vida. Y que se sequen las lágrimas y que se pongan de pie y que vuelvan a intentarlo. Si de eso se trata, volver a intentarlo. El mayor ejemplo de esfuerzo y de sacrificio, hermano, el mayor esfuerzo de no bajar los brazos es nuestro Señor. Miremos a Cristo. Él tenía 1000 razones para no seguir subiendo al Gólgota, hermano. Estaba totalmente físicamente destruido y cada vez se puso en pie de nuevo para darnos un ejemplo. Entonces, voy terminando con esto. Cuando le llega el correo electrónico a Timoteo y el apóstol Pablo le dice, mándame a Marcos porque me es útil para la obra del ministerio. Por eso Marcos dice, ¿estás seguro? Yo creo que estás equivocado. No, si el apóstol Pablo no me puede ver. Pero ¿sabe lo lindo que muestra Pablo y que debiera ser el espíritu nuestro porque es el espíritu de Cristo? Siempre hay una segunda oportunidad. ¿Cuántos aquí han sido segunda oportunidad para el Señor? ¿Cuántos han recibido una segunda oportunidad? Aleluya. Qué lindo saber, hermano, que Dios nos da una segunda oportunidad. Que cuando todos nos desecharon, cuando dijeron que no va más, no tiene posibilidad, no sirve, no. El Señor dijo, ok, vamos, tú puedes, ponte bien, vamos que se puede. Y sabe, el Señor nos dio una segunda oportunidad, hermano. Entonces nosotros encontramos en Timoteo esta expresión tan cortita que hoy día compartimos. Y Pablo le dice, a propósito, dile a Marcos que venga, porque me es útil para la obra del ministerio. Si alargamos un poco más la conversación, Timoteo le dijo, Pablo, jefe, ¿estás seguro que querías a Marcos? Cuando tú me contaste que este se fue para atrás y que se acobardó. Sí, pero yo creo que ya aprendió ya. Y yo ya no voy a estar. Y aquí todos son necesarios. Y él ha demostrado que le ha puesto empeño. Ha demostrado que quiere seguir adelante. Y yo quiero que venga. Quiero darle un abrazo, quiero que nos pongamos de acuerdo y que él siga haciendo la obra del Señor. Entonces, hermano, cuando yo veo esta actitud de Pablo, veo la actitud de un ministro maduro que se da cuenta que en la vida los seres humanos podemos equivocarnos, pero siempre podemos retomar, siempre podemos volverlo a intentar. Entonces, hermano, cuando nuestros hijos están pasando momentos de dificultad o desafío, hay muchas veces que a lo mejor es necesario que se aporreen un poco, porque ¿sabe lo que pasa? Es que los seres humanos donde más aprendemos cuando nos equivocamos. Cuando lo hacemos bien, como que todo va parejo, no va bien. Pero uno se pega un porrazo y eso no se olvida nunca más. Y dice, no,
Ya, suficiente. Lección aprendida. Lección aprendida. Tengo que ordenarme con Dios. Tengo que vivir en los propósitos de Dios. Tengo que servir al Señor. Por lo tanto, hermanos, estamos en un trabajo y un desafío enorme. Nadie sobra. Usted es súper importante para la labor de la obra del Señor. ¿Cuántas capacidades tiene usted? ¿Cuántas cosas puede hacer? ¿Y cuánto de eso usted está usando? Porque eso lo sabe el Señor. ¿Y por qué lo sabe? Porque todo lo que usted es y todas sus capacidades las puso el Señor en su vida. Él las puso. Entonces, todo lo que yo soy, lo que tengo, lo que dispongo, mis capacidades, están disponibles para la obra del Señor. Si usted está en eso, puede estar tranquilo y seguir orando para que todos sigamos adelante. Pero si usted dice, Señor, yo requiero otra oportunidad, Señor. Sé que no lo he hecho bien. Sé que no lo he hecho bien, pero estoy disponible para avanzar. Necesito que tú me ayudes a ponerme de nuevo en la batalla. Porque ya estaba Marco solito, hasta que Pablo lo manda a buscar. Y ahí vuelve a la labor que siempre debió haber hecho. ¿Cuántos de los que estamos aquí decimos, Señor, danos otra oportunidad para hacer lo que nos corresponde? Inclinen su rostro, vamos a orar al Señor.